Buenas noches, estimados participantes. Damos inicio a nuestra sesión de la semana número 3, la sesión 2, que está dedicada para la revisión del avance de nuestro artículo. Bien, la actividad 2 para esta semana número 3 viene a ser la primera presentación del artículo. Para eso vamos a revisar exactamente cuáles son las orientaciones didácticas que nos orienten hacia el trabajo que vamos a realizar. Indica que la actividad 2 ahora tiene la siguiente consigna. Tenemos que ordenar las categorías que ya tenemos. Recordemos que la semana pasada hemos realizado tablas en donde hemos identificado categorías y microcategorías que han resultado de la lectura selectiva de la información que hemos recolectado a partir de la aplicación de diferentes instrumentos. Es decir, han aplicado encuestas, entrevistas, cuestionarios, guías de observación, etc. Han realizado una lectura selectiva de toda la información y han llenado unas tablas identificando cuáles son las ideas claves de la información que les brindó su población. Ahora, estas categorías y microcategorías que ustedes realizaron, en realidad ya están ordenadas. Hemos ordenado 2, 3, 4 microcategorías dentro de una categoría mayor. Bien, entonces, lo que hoy queda hacer, redactar los párrafos y redactar las conclusiones. Ahora, en la manera en cómo yo voy a redactar mis categorías y mis conclusiones, va a depender de acuerdo al protocolo para la elaboración y presentación del producto final. Entonces, vamos a presentar todo este trabajo a la plataforma en un documento PDF nombrado de la manera que ustedes ya saben. Ahora, para entender qué es lo que tenemos que hacer, nos vamos a ir a el protocolo. Vamos a revisar qué es ese protocolo que nos menciona esta actividad. Aquí encontramos el protocolo para la elaboración y la presentación del producto académico final. Está basado de varios acápites que vamos a ir revisando. Bien, todo trabajo final debe estar constituido por una carátula y esta carátula tiene un formato y cada uno de ustedes lo puede leer e ir avanzando. Recuerden ustedes que lo primero que vemos en un trabajo es la carátula. Y si esta carátula está bien hecha, nos indica también que el trabajo está bien hecho. Porque en general, la carátula es lo último que hacemos. Entonces, a lo mejor, cuando trabajamos de manera súper rápida y ya no tenemos tiempo, no somos detallistas en nuestra carátula. Entonces, les recomiendo que ustedes, mientras están descansando, ya vayan avanzando en su carátula para que ésta cumpla todos los criterios que son especificados. El agradecimiento y la dedicatoria es opcional, así que cada uno puede ir viendo si lo hace o no lo hace. El resumen de todo el trabajo va en una página que también ustedes ya pueden ir adelantando. El índice se hará en su momento. Lo que hoy vamos a ver es un poco de la introducción y del desarrollo del tema. Eso es lo que vamos a trabajar hoy. En la introducción, como ustedes deben saber, es lo primero que se revisa de un trabajo y que contiene las ideas claves del trabajo en sí. La introducción es lo último que se hace en un trabajo, pero es lo que va de primero. Por lo tanto, al leer la introducción nos tiene que quedar claro en qué consiste todo el trabajo. Yo les diría, háganlo de último, pero por las indicaciones de las partes que constituyen esta introducción, cada uno de ustedes ya tiene todos los datos, entonces ya puede hacer la introducción. Recordemos entonces que en la introducción usted debe mencionar pequeña información clave y concisa sobre la contextualización, es decir, descripción del contexto de la unidad educativa en la cual usted ha identificado una problemática. Entonces, brevemente,
en unos 2 párrafos, sintetiza toda la contextualización. No la detalla, porque el detalle del contexto de la unidad educativa va en desarrollo del tema, ¿ya? La introducción es solamente como una especie de resumen de los puntos claves. Entonces, a lo mejor conviene hacer en esta contextualización un párrafo o 2 a lo mucho. Luego, usted tiene que ir explicando el problema que usted identificó. Eso cada uno de ustedes ya lo tiene. Lo mismo pasa con los objetivos y la metodología. Esto ustedes ya lo tienen redactado. Muchos inclusive al presentarme las categorías ya me presentaron con objetivos, con metodología, etc. Entonces, esto evidencia que ustedes ya tienen todos los componentes necesarios para desarrollar su introducción. Ahora, es importante que antes de hacer el aporte del autor, usted tiene que hacer el desarrollo del tema, porque en el desarrollo del tema usted se va a dar cuenta cuál es el aporte que realiza su investigación o las ideas que usted puede sustentar en el trabajo después de hacer la exploración bibliográfica. Entonces, la primera parte de la introducción usted ya la tiene, ya la puede hacer. El aporte de usted como autor puede dejarlo despuesito para completarlo una vez que usted desarrolle todo el tema. Ahora nos vamos al desarrollo del tema. Lo que nos llama la atención ya en desarrollo del tema es que usted tiene que redactar de 10 a 15 páginas. Probablemente para muchos puede considerarse mucho, pero en realidad no lo es. ¿Bien? En el desarrollo del tema, usted como autor o como investigador tiene que explicar de manera clara cómo es que usted ha desarrollado su trabajo de investigación. Y debe usted priorizar los hallazgos que ha realizado a partir de la aplicación de sus instrumentos. ¿Y dónde están esos hallazgos? Los hallazgos que usted ha realizado son precisamente las categorías que usted ha identificado la semana anterior. Una vez de que usted ha identificado sus categorías, tiene que ir redactando en qué consiste cada categoría y tiene que profundizar el análisis de cada una de estas categorías. ¿Bien? Por eso es muy importante que usted entienda por qué ha elegido categorías. Algunos me ponían como categorías simplemente ideas sueltas. Entonces no podía yo relacionar esas ideas sueltas a qué categoría pertenece. Por ejemplo, me ponían algo de instrumentos, plataforma educativa. O sea, ideas así sueltas que no podía entender yo a qué categoría corresponden. Entonces, este es el momento en el que usted ya analice, reflexione, explique y sustente el por qué usted ha puesto una categoría y no otra. ¿Bien? Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar todas nuestras ideas? ¿Cómo vamos a plasmar nuestras categorías y nuestro análisis? Lo vamos a hacer a través de 2 puntos. La lectura de la realidad y la revisión de otras investigaciones. Pero quiero que ustedes prioricen la lectura de la realidad. ¿Bien? La lectura de la realidad, esa sale de su conocimiento, de su experiencia, de la información que usted sacó. Inicia usted presentando el contexto. Recuerden que ya mencionamos algunas ideas claves del contexto en nuestra introducción, pero en la lectura de la realidad es cuando usted tiene que describir a profundidad el contexto. El contexto a nivel social, político, cultural, religioso, etcétera, etcétera. Usted tiene que dar todos los detalles del contexto. Aquí ya puede redactar 3, 4, 5 párrafos solo detallando aspectos del contexto. Porque a partir de esa descripción que usted haga del contexto, va a encajarse el problema. Entonces, una vez que usted explica todo el contexto, luego ya menciona, por tanto, el problema identificado es tal. Y algo muy importante, no nos quedamos solo en la identificación del problema. Es decir, el problema es la falta de capacidades en habilidades digitales en los maestros.
sea, no solo me tengo que quedar en el problema, sino que tengo que justificar por qué es importante que yo estudie ese problema. Les decía la anterior semana, un problema de investigación, si no vale la pena investigarlo, pues no merece ser investigado. Y aquí, todos los problemas que ustedes han identificado en sus comunidades o unidades educativas requieren el que se los estudie. Entonces es muy importante que usted justifique por qué es importante estudiar. ¿Bien? Ahora, una vez de que usted en esta lectura de la realidad, usted ponga todas las categorías, las microcategorías detalladas, se va a dar cuenta que ese detalle al menos le va a tomar unas 5 hojas, solo de redacción, explicación, reflexión y análisis de cada una de sus categorías. Una vez que ya ha hecho eso, fíjense que lo más importante es esta lectura de la realidad. Si bien aquí solamente está explicadito en un pequeño párrafo, la clave del artículo y lo más importante es esta lectura de la realidad que usted haga, porque usted va a explicar todas las categorías y las microcategorías de su trabajo. Te va a explicar su experiencia, te va a explicar toda la información que ha recolectado. Luego, después de todo esto, recién va a hacer la revisión de otras investigaciones. Estas investigaciones que usted tiene que buscar son libros, artículos, producciones científicas, investigaciones de otros autores de temas relacionados a su problemática. Si a usted hoy está estudiando el efecto de la pandemia en la educación, ¿ya? Ese problema, si de verdad es importante, ya otro investigador lo estudió. Entonces es muy importante que identifiquemos cuáles son esas investigaciones. Decíamos entonces, si nuestro tema de investigación vale la pena ser investigado, ya ha sido revisado por otros autores. Entonces, yo voy a buscar todas esas investigaciones, sean de libros, de artículos, de revistas, etcétera, y voy a buscar pequeñas ideas o conceptos que diga este investigador ajeno y que a lo mejor me sirven para sustentar mi trabajo y justifican que mis conclusiones o mis hallazgos son reales y objetivos. Pero toda información que yo saque de otro libro, de otro autor, debo referenciarlo mediante las normas APA. Recuerden ustedes, creo que es en el módulo 2, donde se ha revisado cómo se cita a nivel APA, que básicamente es que usted elija si va a ser una cita orientada en el autor o en la propia cita. ¿Bien? Entonces, la información que usted encuentre de otro autor no debe pasar de una frase y usted va a sustentar su trabajo a partir de esa información que saca de otro autor. No cometa el error de ir al Google y llenar 5, 6, 10 hojas explicando la información de un sitio web sobre Moodle, sobre plataformas educativas, sobre no sé qué. Porque esa información a usted no le sirve. Usted tiene que buscar solamente frases, conclusiones, datos de otras investigaciones que le sirven para sustentar su propia investigación. Entonces, no es una copia de información ajena, solamente es la utilización de frases, de datos que pueden sustentar mi investigación. Ahora, por último, usted debe de presentar los datos obtenidos. Si usted ha sacado unas estadísticas de las encuestas que ha aplicado, por ejemplo, el 70% de los estudiantes entrevistados de la unidad educativa fulana tienen acceso a un equipo móvil, ¿ya? Ese es un dato que importa para mi análisis, ¿no? Ese es un dato que me permite darme cuenta si va a funcionar la educación virtual o no en este contexto, ¿bien? Entonces esos datos son importantes que usted los mencione. Usted puede mencionar solamente los datos, escrito, textual, y
luego interpretar qué significa, ¿no? Esto quiere decir que la educación virtual puede darse en esta zona, de esta manera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Ahora, si usted tiene gráficos, también los gráficos se pueden citar mediante la utilización del estilo APA. El estilo APA nos va a decir dónde va el título, dónde va la imagen, dónde va la descripción. Solo para eso necesitamos el APA. Y por último, vamos a hacer las conclusiones. Es decir, vamos a decir por qué es importante esta experiencia de investigación que usted tuvo, cuáles son los datos importantes que usted ha recolectado, cuáles han sido los aprendizajes, o qué aspectos quedan por profundizar. Porque un trabajo de investigación siempre invita a que otra persona trabaje el mismo tema, ¿ya? Entonces, siempre quedan aspectos que aún deben ser profundizados por otro autor. Entonces, todo esto va a ir en las conclusiones. Ahora, vamos a trabajar entonces, básicamente, la lectura de la realidad con nuestras categorías, la revisión de otras investigaciones solo con frases, y la presentación de nuestros datos. ¿Bien? Por último, ya las conclusiones. Ahora, una vez que ya sabemos qué es lo que vamos a hacer, podemos ir redactando. Usted se puede hacer como un esqueleto del trabajo que debe de hacer. Por ejemplo, los acápites más importantes es introducción, desarrollo del tema y las conclusiones. Esos son los 3 acápites más importantes. Y usted se pone también ahí entre paréntesis cuántas hojas para que usted vaya ordenándose y ya sepa cómo es que usted tiene que cumplir estos requisitos. ¿Bien? Entonces, fíjense. Iniciamos la introducción, les decía yo, con un párrafo explicando qué es el trabajo. Algo más o menos como el presente trabajo se constituye en un espacio de reflexión y análisis en torno a una problemática identificada en tal parte, ¿no? Con el objeto de buscar posibles soluciones, etcétera, etcétera. Ahí usted está dando en un párrafo la explicación de todo el trabajo, en qué consiste, ¿no? Luego les decía, de manera general, las ideas más concretas sobre la contextualización. Entonces usted podrá decir, este trabajo ha sido resultado de un análisis de las problemáticas en la unidad educativa tanto, en la que tal cosa, etcétera, etcétera. Usted ya va nombrando ideas clave de su contexto. Por tanto, el problema identificado en esta unidad educativa es tal cosa. Y van explicando el problema, los objetivos, las técnicas y los instrumentos, ¿no? Usted ya va a ir armando así su introducción. Luego, ya se va a fijar, son de 2 a 3 páginas, y ya usted, de acuerdo a la necesidad, va a ir aumentando información en su contexto, o en su problema, o en sus objetivos. Este esqueleto le permite que usted se vaya organizando. En cuanto al desarrollo del tema, que es lo importante, porque lo que yo voy a leer es el desarrollo de este tema, entonces usted va a empezar con el 2.1, lectura de la realidad. Muchas veces no me queda claro cuál es el problema, entonces podríamos ponerlo esta vez como si fuera un título. Por ejemplo, bajos niveles de educación en la pandemia. Fíjense, ese es un problema que yo me estoy inventando. ¿Bien? Ahora, necesitamos detallar el contexto de la unidad educativa ya más específico. Yo como ejemplo le puedo decir, suponiendo que fuera mi unidad educativa, yo escribiría algo como la educación Ignacio Warnes, ubicada en la provincia del mismo nombre, es una unidad educativa que cuenta con prestigio social, como uno de las referentes en cuanto a calidad educativa en educación pública. Más aún, siendo una de las pocas en incorporar la formación técnica tecnológica, habiendo ya, qué sé yo, sacado o entregado a la sociedad 2 promociones, ¿no? Ya cada uno va redactando, utilizando las palabras de manera tan armónica que nos dé gusto leer. La unidad educativa ya cuenta con 32 años de servicio, formando
estudiantes íntegros, etcétera, etcétera. Entonces ya voy dando datos referenciales y específicos de mi unidad educativa. Luego ya voy mencionando aspectos del contexto, ¿no? Por ejemplo, la unidad educativa, ubicada en la provincia de Guarnes, es una zona industrial, la mayoría de los padres de familia de la unidad educativa trabajan en diferentes fábricas, empresas de la zona, ¿no? El resto, la población estudiantil, los varones, se dedican al mototransporte. Bien, entonces ahí voy especificando cosas del contexto social, cultural, económico de mi unidad educativa para que ya el contexto sea más completo. Bien, entonces, una vez que yo ya he explicado todos los detalles del contexto, ya hago el enganche a decir, por tanto, el problema identificado es, ¿ya? Entonces yo les daba como ejemplo escribir con la llegada de la pandemia, la economía de los padres y las familias se vieron afectadas, los estudiantes no han desarrollado las habilidades necesarias, ¿no? Tras un rezago debido a la suspensión del año escolar. Esa es más o menos la redacción que yo les puedo dar como ejemplo. Ahora, les decía, una vez de que hemos hablado del contexto total y específico de mi unidad educativa, ya voy yo redactando todas y cada una de las categorías de mi trabajo. Aquí elegí uno de una compañera que trataba de nuevos roles de maestros, padres de familia y estudiantes en el quehacer educativo, ¿ya? Si esa es su categoría, usted la copia directamente como si fuera un subtítulo, ¿bien? Y luego usted va redactando, redacte lo más que pueda. El esqueleto, el sustento de este trabajo es esta lectura de la realidad, donde usted va a explicar todas sus categorías. Eso es lo más importante. Entonces, usted puede iniciar, si fuera el título de nuevos roles de maestros, podríamos decir, la pandemia de la educación virtual ha generado que los maestros se conviertan en tutores virtuales, ¿no? Entonces, la necesidad de adquirir competencias digitales para un maestro ahora se ha convertido en una obligación moral y social, es una demanda que nos da la sociedad el capacitarnos y formarnos para estar más acorde a la educación mundial. No sé, cada uno va redactando todas las ideas que le van surgiendo, además que usted está empapado con el problema que ha elegido, ¿no? En este caso, como la categoría era nuevos roles de maestro, entonces yo voy a redactar 2, 3, 4 párrafos sobre esto, y luego voy a redactar lo mismo, pero ya en cuestión de los padres de familia, ¿no? Entonces, los padres de familia han adquirido un nuevo rol, pues ahora no solamente son padres, sino que esta vez se están convirtiendo en guías de la educación virtual, cada padre ya ha transformado su hogar o parte de su hogar en un aula, qué sé yo, ¿no? Entonces vamos ahí redactando toda la información y reflexiones y experiencias que nosotros tenemos en nuestra vida desde que inició la pandemia. Ahora, siempre enfatizo, y esto es muy importante, hasta aquí usted no tiene nada que ver con internet. Hasta aquí usted solamente ha desarrollado sus ideas, su análisis, su comprensión, su reflexión, y ya debe tener por lo menos unas 5 hojas redactadas, ¿ya? Entonces, aquí no hay nada que copiar, es todo reflexión de usted. Ahora, cuando empiece el 2.2, que es revisión de otras investigaciones, les decía, no busquen más en otros trabajos que una frase, y una frase en normas APA llamada cita corta. No utilicen más, no vaya y saque información entera de 1, 2, 3 hojas, porque no les sirve y además va a contar como plagio. Entonces, de una información ajena, de algún dato importante de otro autor, usted solo saque esa frase que le interesa. Las normas APA, si usted hace una cita corta, le dice que el autor y el año van primero, que su frase va entre comillas y que al final va a ir la página del documento en que usted ha sacado. Esa es una cita corta narrativa. Ahora usted puede hacer también una cita corta entre paréntesis, que quiere decir que va a escribir entre paréntesis el dato que a usted le ha interesado de otra investigación y al final va a poner junto el autor, el año y la página. Fíjense que es
lo mismo. Lo único que varía es que estos dos primeros están al inicio y la página está al final, o los 3 datos lo pongo de último. Pero usted tiene que elegir la manera en que lo va a hacer y todo su trabajo debe tener el mismo estilo. No puede meter unas primero y otras después. Usted tiene que elegir cuál de las dos va a utilizar. Solo les hago énfasis en esta, que es la cita corta, porque no nos interesa tener una media hoja o una hoja completa de otro autor. ¿Bien? Recuerden que su trabajo va a ser revisado mediante diferentes software, cuya función es identificar que usted no tenga en su trabajo más del 20% de información ajena. Pero este 20% de información ajena tiene que estar sustentada, es decir, tiene que estar referenciada. ¿Bien? Entonces, la prioridad no es copiar la información de otro autor. La prioridad está en la descripción de las categorías y microcategorías de su trabajo. ¿Bien? Solamente voy a utilizar frases de otros autores para sustentar y seguir reflexionando sobre mi problemática estudiada y sobre mis reflexiones. Por último, les decía que usted aquí puede escribir las estadísticas que ha sacado, los porcentajes, no sé, todo dato cuantitativo que usted tenga, siempre interpretando los datos. ¿Recuerdan cuando han avanzado Excel y tenían un gráfico? Abajo del gráfico venía la interpretación, ¿no? Entonces, el 70% de los estudiantes entrevistados no tienen acceso a un equipo móvil, ¿no? Por tanto, este dato nos indica que la educación virtual en tal unidad educativa no puede llevarse a cabo, ¿ya? Entonces, ahí va su análisis que usted hace a partir de ese dato. Por último, las conclusiones, no olvide usted que son afirmaciones importantes, que son hallazgos, que son aprendizajes, pero que siempre tienen que responder a su objetivo. Si su objetivo usted puso determinar los factores inhibidores para la educación virtual, entonces en la conclusión usted tiene que decirme, se ha identificado que los inhibidores para la educación virtual son fulano, sutano y mengano. Entonces su conclusión siempre es la respuesta a su objetivo. ¿Bien? Entonces, en eso consiste el trabajo. Les voy a mostrar un trabajo en donde, aquí está, fíjense, lo que vamos a analizar de este trabajo es lo siguiente. He redactado toda una hoja, o bueno, toda media hoja, 2 hojas, una hoja, no sé, en donde solamente estoy sacando de otro autor, en este caso es de la UNESCO, aquí lo voy a poner con negrilla. Esta es la información ajena, ¿ya? Ahora, para hacer formato APA, y pongo el autor y el año, aquí tendría que poner la página, ¿verdad? Tendría que poner página, no sé, digamos, 45, ya. Ahí ya sería formato APA, ¿no es verdad? Porque ya está entre comillas, estoy poniendo el autor primero y su año, y al final la página. ¿Bien? Ahora, lo que quiero que lleguemos es a entenderlo claramente. De información ajena de otro autor solo saco una frase. Esa frase me va a servir para que yo desarrolle mis propias ideas, mi propio análisis, mi propio, no sé, mi propia conclusión. ¿Bien? Y puedo seguir metiendo más información de otro autor, pero fíjense que son como especies de pequeñas piecitas de rompecabezas que me van a ser útiles, ¿ya? Entonces, no se olviden que si usamos el formato APA, la página siempre tiene que estar al final, ¿bien? Entonces, fíjense, vamos a leer esto solo para entender este punto. Bien. Según la UNESCO, 1999, la pertinencia de la educación superior debe evaluarse en función de la adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que éstas hacen. De ahí la importancia
Fíjese cómo estoy utilizando una frase ajena para desarrollar mi propia idea. Ahora vamos a la redacción de mi propia idea. De ahí la importancia de que las instituciones encargadas de la educación superior cubran las nuevas exigencias de la realidad. Hoy socialmente se espera que el docente en educación superior domine el uso de herramientas virtuales del aprendizaje saliendo de la enseñanza tradicional. Y vemos que en la realidad no es así. En la actualidad, los docentes de las escuelas superiores de formación de maestros forzosamente poseen un conocimiento básico del uso de la plataforma oficial del Ministerio de Educación, que no les permite aprovechar todos los beneficios de la misma, ya que su uso está limitado a repetir algunas funciones básicas que han sido transmitidas en los diferentes talleres de capacitación. Por tanto, la educación virtual está limitada, afectando directamente el aprendizaje y motivación de los estudiantes. Fíjense, he utilizado solo una pequeña frase de un autor ajeno y todo lo demás es mi propia reflexión. Entonces, de acuerdo a mi redacción, yo puedo utilizar y encajar otra frase sacada de otro autor. Siendo realistas, la OCDE en el 2013 indica que vivimos en la era del conocimiento y la información. Entonces yo voy conectando mis ideas y aumento, donde el saber usar una plataforma es un conocimiento mínimo en cuanto a lo que significa usar tecnologías en beneficio de la educación. ¿Bien? Nuevamente puedo utilizar otro trabajo, ¿ya? Otro autor. Ya lo voy a poner en negrilla para que vayamos identificando. Esto también lo saqué de otro autor. Aquí solamente me faltaba poner la página. En este caso no estábamos utilizando esta versión del APA. Ya, pero supongamos. Entonces, nuevamente voy a poner una frase o un dato que me importa de una investigación ajena y luego voy a conectar con mi propia idea. ¿Bien? Los progresos de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación seguirán modificando la forma de elaboración, adquisición y transmisión de conocimientos. También es importante señalar que las tecnologías brindan posibilidades de renovar los métodos pedagógicos, ¿ya? Por lo tanto, con esa palabra yo ya conecto a mis propias ideas. No podemos negar que el uso de la tecnología en la educación era inminente. Sin embargo, si miramos la realidad de las escuelas superiores de formación de maestros, nos encontrábamos con una enseñanza que llamaremos tradicional, basada en la pizarra acrílica y los marcadores, donde el uso del proyector y la defensa de un tema con diapositivas era en ocasiones especiales. Probablemente tengamos que tomar en cuenta que se carecía de infraestructuras y equipos que favorezcan la innovación. Entonces, ¿qué estamos haciendo en esta revisión bibliográfica? Solamente estoy tratando de darle esqueleto a mi trabajo, a mis reflexiones, a partir de datos importantes que saco de otros autores. Entonces, así voy a ir redactando mi trabajo, y fíjense ustedes que no es que voy a ir a internet y voy a sacar todo lo que diga el autor. Solamente tengo que elegir datos importantes que están relacionados con mi investigación. En este ejemplo yo estaba analizando los efectos de la pandemia en la educación superior y estaba realizando un análisis y una investigación de cómo se encuentran respondiendo a las exigencias de la educación superior las escuelas normales. Entonces es por eso que la menciono en este trabajo. En el trabajo de ustedes tienen que estar mencionando trabajos que están estudiando problemas parecidos a los de ustedes. ¿Bien? Entonces, básicamente, en eso consistiría nuestro trabajo de hoy, ¿ya? De esta semana. Tenemos que redactar el primer borrador, que se tiene que basar en las categorías y redacción de los párrafos que usted hace. Como le digo, lo más importante en este momento es su redacción. No es prioridad que usted copie todo de otro autor. ¿Bien? Tiene que el trabajo notarse que es suyo. ¿Bien? Buenas noches. Adelante. Le hice una consultita. En resumen, ahí abajo dice en lengua originaria. ¿Eso más lo tenemos que realizar? O sea, Todavía no. ya, No. ya.
Ahorita solamente estamos en el desarrollo de nuestro trabajo, utilizando nuestra lectura de la realidad y la información de los autores. Bueno, está bien, gracias, Liz. Muy bien. Licenciada, buenas noches. Entonces, la introducción todavía no lo vamos a hacer, licenciada. Y otra preguntita, ¿el formato de la letra tiene que ver el espacio también en que vamos a realizarlo? Bien, la primera parte de la introducción ya ustedes tienen los datos para hacerlo. La segunda parte de la introducción, que son sus hallazgos, todavía no, ¿ya? Pero la primera parte sí. En cuanto al formato, yo todavía no les estoy pidiendo el formato, pero en el protocolo encuentran el interlineado, espacios, márgenes y todo lo demás, que por ahora no lo voy a revisar y solamente me voy a concentrar en el contenido de su artículo. O sea, lo que tenemos que colgar prácticamente en la plataforma es el desarrollo del tema, ¿no, licenciada? Desde ahí vamos a colgar. Sí, desarrollo del tema y conclusión. Bien, gracias, Licey. Dicen, disculpe, o sea, la actividad de esta semana 2 es redactar las categorías, ¿no es cierto? Sí, redactar las categorías y aumentar la información de los autores. Y licenciada, con las microcategorías, igual vamos a tener que redactar así como las categorías con subtítulos. No. O de manera general se va a hacer como... Muy bien, una vez habiendo explicado en qué consiste el trabajo de la semana, ingresamos al sector de preguntas y consultas. Sala abierta. Licen, buenas noches colegas. Adelante, profe. Bueno, un gusto saludarle y bueno, más bien que está viendo señal aquí en mi trabajo. Entré un poco 7:15 ya. La consulta que quiero hacerle es la siguiente. Tenemos del protocolo para la elaboración y presentación del producto académico final. Tenemos que hacer para esta semana, a partir del desarrollo del tema, lectura de la realidad, revisión de otras investigaciones y presentación de datos obtenidos. ¿No es cierto? Hasta esa parte, ¿estoy bien o estoy mal? En realidad la actividad 3 nos dice que tenemos que ordenar las categorías, redactar las categorías, ¿bien? ¿Dónde es que vamos a redactar todas esas categorías? Lo vamos a hacer en el desarrollo del tema, pero el desarrollo del tema está dividido en dos aspectos, ¿bien? Todas las categorías y las microcategorías entran en la lectura de la realidad. Es aquí donde usted va a copiar todo, como a modo de subtítulo, va a copiar sus categorías y va a empezar a redactar toda la categoría, toda la información que tiene acerca de la categoría. Nos habíamos ayudado de microcategoría. En este caso, tenemos que anotar también las microcategorías y hacer una redacción explicándolas, analizándolas, reflexionando sobre cada una de estas categorías, para que así usted tenga ya el cuerpo de su artículo. Entonces, sí o sí, nosotros vamos a trabajar las categorías y microcategorías dentro de la lectura de la realidad. ¿Bien? Entonces, en la lectura de la realidad viene todas las categorías y las microcategorías. Ahora, pero como el trabajo también debe de tener de sustento otras investigaciones, también tenemos que hacer la cita de datos sacados de otros trabajos, ¿ya? Básicamente es y la presentación de los datos obtenidos en realidad es solo los porcentajes de información que usted ha obtenido a partir de la aplicación de sus entrevistas, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que trabajar, si bien solamente nos dice que tenemos que hacer categorías, ordenarlas y redactarlas, en realidad lo que tenemos que hacer es el 2.1, 2.2 y 2.3. Eso es el sentido de nuestro artículo, estos 3 puntos. Hay personas que ya la anterior semana ya me presentaron, por ejemplo, un montón de información de otros autores. Entonces yo
no le he revisado esa parte y solo le indicaba que debe hacer la referencia según cita APA y recién yo se lo voy a revisar esta semana. Bien, entonces los datos tampoco es que ustedes tienen que hacerlo tan pero tan complejo. Hay personas que ya me han presentado estadísticas, cuadros, porcentajes. Directamente esa información es ponerla acá. ¿Ya? Entonces básicamente 2.1, 2.3, hasta el 2.3 tenemos que hacer. Hay personas que ya me han presentado inclusive todo el artículo. Lice, muy buenas noches, disculpe. Adelante. Un favor inmenso. ¿Será posible que a la brevedad nos pueda mandar en nuestro grupo este video de hoy de la clase para que así con esto nos podamos guiar y avanzar la tarea, por favor? Claro que sí, en cuanto se genere mi video, se los paso al grupo y los subo a la plataforma. Muchísimas gracias, Lice. Les recuerdo que el centro de nuestro artículo es la información, el análisis y reflexión de cada uno de ustedes. Por eso es que hago énfasis en que la información que ustedes sacan de otros autores no debe pasar de pequeñas frases o datos importantes que van a sustentar su trabajo, pero la clave está en su propia redacción. Hay algunos trabajos que me han presentado que ya tenían avanzada, creo que unas 8 o 10 hojas, pero corresponde a información ajena. Ese trabajo no puede ser aceptado porque solamente ustedes tienen que utilizar pequeños datos ajenos, pero previamente respaldados bajo su referencia, ¿ya? No se trata de llenar las 10 hojas de información ajena y que ni siquiera está referenciada, haciéndola pasar por mi análisis, y apenas 2 hojas de toda la investigación que usted hizo. Entonces, esos son detalles que tenemos que considerar para la aprobación de este borrador. Hay que tratar de hacerlo lo mejor que se pueda, porque la siguiente semana creo que viene ya la presentación del segundo borrador, o más bien ya del trabajo final, ¿ya? Entonces voy a buscar también las consignas de la semana 4 para mandárselas y ya sepamos qué es lo que tenemos que hacer de manera adelantada para que vayamos trabajando bien, ¿ya? Entonces ya tenemos los objetivos, el problema, la metodología que estamos usando, eso ya lo podemos ir redactando también en la investigación, pero lo que me interesa es que el cuerpo del artículo, el desarrollo del artículo esté bien hecho. Eso es lo que voy a revisar, ¿ya? Entonces, si pueden hacer las conclusiones, sería genial, está muy bien. Si no logran hacer las conclusiones, no tengo ningún problema. Lo que me interesa es 2.1, 2.2 y 2.3 de su desarrollo del tema. Y voy a enfatizar mucho el que no voy a aceptar copia y pegue de otros autores. Saque información, saque datos, pero que no pasen de una frase corta de menos de 40 palabras y referenciado sobre otro autor. Otro tema, pasando a otro tema, igual dicen, ya que es la última sesión de esta semana, sobre la evaluación, también tenemos que rendir el examen, ¿verdad? Sí, cada semana está estructurado de tarea 1, tarea 2 y evaluación. La evaluación de esta semana corresponde a la plataforma Moodle, ya está habilitada desde las 0 horas del día de hoy. Entonces, ustedes ya pueden dar su evaluación. La semana 3, entonces deben de realizar su tarea 1, que es referida a la plataforma Moodle, su tarea 2 acerca de este artículo, que es el desarrollo del tema, y su evaluación. Ya pueden empezar a dar la evaluación, como también a ir elaborando sus tareas para subirlos antes de tiempo. El lunes a las 2 de la tarde, como de costumbre, se cierra la plataforma y ya no se recibe ninguna información. Está Bien, bien, licenciada, Lice. una consultita. La próxima semana ya se va a hacer la entrega total seguramente de todo el artículo, más o menos, y ahí en esta semana se puede todavía hacer alguna modificación en cuanto al título, por ejemplo, de nuestro artículo.
Bueno, siguiendo la metodología del aprendizaje y de la investigación, el título puede sufrir modificaciones hasta el momento antes en que el investigador esté cerrando su trabajo. Esto porque, de acuerdo al enfoque que podemos darle, el sentido de la investigación puede cambiar. Entonces, de repente, quería enfocar mi trabajo desde un punto y le puse un título, pero al resolver o al analizar los datos que me han dado mis instrumentos, puedo cambiar el título. Sin embargo, no tiene que cambiar el sentido en sí del trabajo, ¿no? El título tiene que reflejar a cabalidad todo el trabajo. Yo no tengo problema de que puedan modificar algo el título si permanece ese enlace entre los instrumentos que me presentó la primera semana, las categorías que me presenta la segunda, el primer borrador que me presenta, porque lo único que no se admite es que aparezca con un trabajo diferente y ya completo y hecho en la última semana. Ese es el que no se va a recibir. Pero una que otra modificación que pueda tener su título sí es viable. Sí, licenciada, respecto al tema, bueno, como usted indica, al hacer el uso de todas esas herramientas, fue surgiendo algunas cosas imprevistas, ¿no? Que yo no contemplaba, puesto que utilicé el método de observación participante y bueno, reflejaron muchas situaciones, ¿no? Que por eso le preguntaba si es que podía cambiar en algo, ¿no? El título, no todo el sentido, sino parte, digamos, de lo que he podido observar, licenciada. Sí se puede, profe, sí se puede. Bien, gracias, licen. ¿Alguna otra consulta al respecto de los trabajos que tenemos que realizar en esta semana? Sí, licenciada. Va a disculpar, Lice, no he entrado justo. He entrado tarde, casi no he escuchado ya las preguntas. Licenciada, le estaba consultando hace rato en la lectura de la realidad, cómo tenemos que colocar las categorías y las microcategorías también se tienen que colocar como subtítulos y empezar a redactar como las categorías. Esa era mi pregunta, Lice. Ahora lo que interesa es que usted tenga la redacción de su trabajo. Si para usted es más cómodo redactarlo como títulos y subtítulos, lo puede hacer. Recordemos que cuando presentemos el trabajo final, no hay títulos ni subtítulos. Estos solamente son como una herramienta para que usted vaya organizando la información y sepa de qué puntos tratar y así armar el esqueleto de su trabajo. Usted puede hacerlo como títulos y subtítulos en este primer borrador, pero en la presentación final de su trabajo ya no tiene ningún título ni subtítulo. Ya, licenciada, y otra consultita, Lice. Para este primer borrador solamente tenemos que presentar las categorías redactadas y redactar las conclusiones, o también tenemos que presentar ya la revisión de otras investigaciones. Lo ideal es que usted presente 2.1, lectura de la realidad, 2.2, la revisión de otras investigaciones, y 2.3, que es el análisis de los datos cuantitativos de su trabajo. Y después son las conclusiones. No puede haber conclusiones si primero usted no ha realizado estos 3 puntos. Y solo cuando realice estos 3 puntos, recién usted puede sacar el aporte de usted como autor que va a poner en la introducción. Bueno, licenciada, gracias. En esa parte no estaba entendiendo un poco cómo se tenía que presentar el primer borrador. Gracias, Lice. Muy bien. Bien, creo que ya estaría todo comprendido. De todas maneras, cualquier consulta me la pueden realizar al WhatsApp y le responderé a la brevedad. Hoy voy a generarles el enlace para el video, les voy a enviar el video para los que no tienen el protocolo también, y las indicaciones de la tercera semana. ¿Bien? Y sí, Licen, sería muy interesante que nos mande lo antes posible el videíto ya para... Yo en realidad ya lo tengo hecho, pero me falta ahora viendo ya esta clase,
me falta mucho, entonces ya viendo el video para poder completar, ya incluso volver a leer las entrevistas, que en el anterior trabajo no lo puse incluso ni las preguntas, ni todas las preguntas. Entonces quizás de ahí más pueda extraer más información y por favor, Listen, y alguna duda al grupo podemos escribirle, así también otros compañeros salen de dudas, por ahí tienen la misma duda. Claro que sí, usted puede comunicarse a través del grupo y consultar todas sus dudas. Otro punto que usted me hace recuerdo, es verdad, muchas veces hacemos una lectura de nuestro instrumento, sacamos una información, pero hay mucho más que sacarlo. Entonces vale la pena que volvamos a revisar la información que nos han dado nuestros informantes claves para ampliar. Como les decía, hay un esqueleto y usted ya sabe de cuántas hojas tiene que hacer. Vaya y redacte todo lo que pueda. Y según lo que le falte, entonces ya usted se va a dar cuenta qué partecita es lo que tiene que redactar un poco más. Quizás hay que revolver, a releer la información de nuestros instrumentos. ¿Ya? Entonces un punto muy importante. Este artículo es producción de la investigación de usted y de la información que usted ha recolectado con sus instrumentos. He leído muchas categorías muy interesantes, microcategorías igual. Estoy segura que ustedes pueden llegar a superar las 5 hojas, 8 hojas, 10 hojas de pura redacción suya, que eso es lo más importante. Vuelvo a enfatizar de que no es un copy-pegue de información. En internet ahorita hay muchísimo que habla sobre la pandemia, que habla sobre los efectos de la educación virtual, sobre la opinión, hay hartos estudios, hay datos estadísticos, hay un montón de información, pero usted toda esa información solo tiene que agarrarlas como pequeñas partecitas que le sirvan para armar su trabajo, no es copiar y pegar. ¿Bien? Eso sería todo entonces. Cualquier consulta al WhatsApp y nos estaremos encontrando nuevamente el domingo ya para las indicaciones de nuestra semana número 4. Muchas gracias por asistir. Gracias, Listen. Buenas noches, colegas. Buenas noches, Licen. Gracias, colegas. Buenas noches.